Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Óscar Romero. Y es que su historia no es solo la de un santo, es la de una transformación que la verdad es increíble. Pensemos en esto, cómo alguien considerado conservador, callado, se convierte de pronto en la voz más potente para los oprimidos de su país, una voz que al final le costaría todo. Y todo termina, o más bien todo empieza aquí, en este altar. Un solo disparo silenció al hombre, pero increíblemente dio inicio a la leyenda. Entonces, para de verdad entender por qué pasó esto, por qué llegaron a este punto, hay que retroceder. Hay que ver el camino que lo llevó hasta este momento. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué transformó a este hombre de una forma tan radical? O sea, ¿qué lo llevó a levantar la voz con tanta fuerza que para algunos la única respuesta posible fue matarlo? Bueno, para encontrar esa respuesta primero tenemos que ver quién era él antes de que todo esto comenzara. Ok, empecemos por el principio. ¿Quién era Romero antes de ser, ese arzobispo que el mundo entero llegó a conocer? Porque la verdad es que su nombramiento como arzobispo fue, para muchos, toda una sorpresa. Exacto. En ese momento, la élite del país y, la verdad, también los sectores más conservadores de la misma iglesia lo vieron como la elección perfecta. Pensaron, este es un hombre que no va a causar problemas. Creían que con él, la iglesia se mantendría al margen de todo el lío político y social que estaba creciendo en El Salvador. Y es que si vemos su carrera hasta ese punto, era, pues, la de un sacerdote y obispo muy tranquilo, un hombre de libros, muy estudioso, mucho más enfocado en los temas de la doctrina que en el activismo social. Para nada era conocido por ser alguien que desafiara a las autoridades o que se metiera en política. Y aquí hay que detenerse un momento, porque el contexto es fundamental. Romero no llegó al cargo en una época de paz, para nada. Asumió justo cuando El Salvador se estaba hundiendo en el caos. Estamos hablando de un fraude electoral que fue un escándalo, protestas masivas en las calles y una represión por parte del gobierno que se volvía cada vez más y más brutal. Y justo ahí, en medio de toda esa crisis nacional, pasa algo. Un evento que lo va a cambiar absolutamente todo. No solo para el país, sino para Óscar Romero, a un nivel muy, muy personal. Fijémonos en la velocidad de todo esto. Es que es impresionante. En poco más de un mes, Romero pasa de ser nombrado arzobispo a de repente estar en el ojo del huracán de una crisis nacional. Y para rematar, le toca enfrentar una tragedia personal, una que, sin saberlo, marcaría todo su futuro. Y ojo, no se trataba de un sacerdote más asesinado en un país violento. No, Rutilio Grande era un amigo muy cercano y querido de Romero. Su asesinato, junto con 2 campesinos que lo acompañaban, fue un mensaje muy claro. Y para Romero fue la gota que colmó el vaso. Ya no era una estadística más en las noticias, era su amigo. Y a partir de ahí, de ese preciso instante, el obispo seguro, el conservador, simplemente desapareció. Romero se dio cuenta de que la neutralidad no era posible. El silencio, simple y sencillamente, ya no era una opción. Y es justo aquí donde arranca la verdadera transformación. Romero toma esa plataforma que le acaban de dar, la de arzobispo, y la convierte en un megáfono gigante para todos aquellos a los que nadie, absolutamente nadie, estaba escuchando. Este concepto se volvió, digamos, el motor de todo lo que hizo a partir de entonces. Era una idea clave de lo que se conocía como la teología de la liberación, un movimiento que estaba de verdad sacudiendo a la iglesia en toda América Latina. La idea en el fondo es simple, pero muy radical, que la fe te exige ponerte del lado de los pobres, de los oprimidos, y luchar por su justicia. Y para Romero, ojo, esto no era una postura política, para él era la misión del Evangelio, punto. Y esta frase lo dice todo. Es de solo unos meses después de la muerte de su amigo Rutilio Grande, nos deja ver lo profundo y completo que fue su cambio. O sea, para él, la iglesia, para salvarse a sí misma, tenía que comprometerse de lleno con los más vulnerables. Pero, claro, no se quedó solo en palabras bonitas, para nada. Miremos lo que hizo. Cada domingo el país entero se paralizaba. ¿Por qué? Para escuchar la radio de la arquidiócesis. Porque ahí estaba él, leyendo uno por uno los nombres de los asesinados, de los desaparecidos, de los torturados. Le puso un nombre, una cara, una historia a cada víctima. Se convirtió, literalmente, en la conciencia de la nación. Y llegamos a esto, su última homilía, dicha apenas un día antes de que lo asesinaran. Fue un llamado directo, fue una orden.
Le ordenó a los soldados, en nombre de Dios, que desobedecieran las órdenes de matar. Él sabía perfectamente el riesgo que estaba corriendo al decir esas palabras. Lo sabía, y aún así las dijo. Al día siguiente, lo mataron. Pero su muerte no fue el final. De muchas maneras, fue apenas el comienzo de su legado a nivel mundial. Ahora, el camino para que la Iglesia lo reconociera oficialmente como santo, bueno, eso fue largo y complicado. De hecho, reflejó las mismas peleas y divisiones que hubo durante su vida. Pero al final, después de mucho tiempo, la Iglesia lo reconoció. Y no solo como una víctima, sino como un mártir. Alguien asesinado por odio a la fe, por su defensa de la justicia. 38 años. Pensemos en eso. 38 años pasaron entre su asesinato y el día que lo hicieron santo. Es una generación entera. Eso nos da una idea de lo controversial que llegó a ser su figura, pero también de lo fuerte y persistente que fue su impacto en la gente común. Y este es un punto importantísimo. Su influencia fue mucho más allá de El Salvador y mucho más allá de la Iglesia Católica. Romero se convirtió en un símbolo universal, un símbolo de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Y estas imágenes lo muestran a la perfección. Por un lado vemos su tumba en San Salvador, un lugar de peregrinación, con un significado local muy profundo. Y por el otro, su estatua en la Abadía de Westminster en Londres, nada menos, un lugar clave para la Iglesia anglicana. Esto nos dice que es una figura honrada por católicos, claro, pero también por anglicanos, luteranos y por gente de muchas otras creencias e incluso sin ellas. Y es que su legado está lleno de hitos únicos. La ONU declaró el día de su asesinato como el Día Internacional por el Derecho a la Verdad. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Su vida, en resumen, se convirtió en un ejemplo, en un estándar de lo que significa defender la dignidad humana. Y con esto volvemos a la pregunta inicial, al corazón de su historia. La vida de Óscar Romero al final nos confronta con esa pregunta. Él pagó el precio máximo por hablar, pero su voz, lejos de apagarse, hoy parece que resuena más fuerte que nunca.